Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Yo estoy con algunos problemas de conexión, así que espero que se me escuche bien. No sé si ahí me escuchan. Sí, sí. Sí, se escucha. Buenísimo. ¿Qué tal a todos? Bueno, mi nombre es Laura Trebuch, yo soy graduada en biotecnología de acá de la universidad y también soy consejera graduada del Departamento de Ciencia y Tecnología. Con la charla de hoy damos por inaugurada el ciclo de charlas de recorrido profesional llamado La carrera después de la carrera, que es una iniciativa del claustro de graduados del Departamento de Ciencia y Tecnología y cuenta con el apoyo académico del Departamento de Ciencia y Tecnología también. La idea de este ciclo de charlas que estamos iniciando hoy es fomentar el diálogo entre graduados y graduadas, pero también fundamentalmente con los estudiantes, para conocer más sobre en qué se están desempeñando los graduados y graduadas de las distintas carreras del departamento, para así ampliar la concepción del perfil de graduado y también poder mejorar el diálogo y bueno, para que los estudiantes más que nada sepan en qué se pueden desempeñar el día de mañana, pues la realidad es que hay una variedad de posibilidades que a veces son muchas más de las que conocemos. Así que bueno, estamos muy contentos de poder empezar este ciclo con esta charla de ANMAT y le voy a dar entonces del Departamento de Ciencia y Tecnología, que bueno, le agradecemos mucho que esté acá. Así que bueno, muchas gracias Laura, buenas tardes a todos y todas. En representación de la dirección del Departamento de Ciencia y Tecnología, que está a cargo de Mariana Suárez, yo soy el vicedirector, queremos dar la bienvenida a este nuevo ciclo, la carrera después de la carrera, y agradecer en tu nombre Laura y como representante del claustro de graduados y graduadas, y a todo el claustro de personas graduadas, la creación, idear y construir este ciclo, que como bien dijiste, ha sido declarado de interés académico por el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología. ¿Por qué es importante la carrera después de la carrera? Porque la universidad, para formar profesionales, no solo tenemos que impartir conocimientos y competencias y darles esas herramientas a los y las estudiantes, y también construir ciudadanía, sino que también es mostrar un poco qué ocurre después que empiezan a transitar los caminos laborales. Porque podemos trabajar construyendo conocimiento y +D en la academia, impartiendo docencia en distintos niveles, trabajar en relación de dependencia en industrias, de bienes y servicios, como profesional independiente, en los entes regulatorios, creando nuestras propias empresas, y todo eso lo podemos hacer en el área metropolitana de Buenos Aires, pero también en otras partes del país y en otros países. Entonces la diversidad de caminos profesionales es muy grande, como bien decía Laura, y está bueno darle voz a las personas graduadas para que nos cuenten esos tránsitos laborales, esos trayectos, esas trayectorias, y que sirvan como reflejo y proyección para quienes estudian la carrera y se puedan inspirar hacia dónde caminar, y también para todo el resto de los que ya somos graduados y graduadas, para crear relaciones, vínculos y nuevos ecosistemas que potencien las carreras que ya tenemos. Así que, bueno, dando la bienvenida, agradecer el espacio y trataremos de potenciarlo y colaborar desde donde podamos. Y hoy entonces vamos a tener el agrado de escuchar a la ingeniera en alimentos Luciana Garófalo y la ingeniera en alimentos María Eugenia Coma, ambas graduadas de la Universidad Nacional de Quilmes, que son residentes del Instituto Nacional de Alimentos, que está dentro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, la ADMAT, y también al farmacéutico Joaquín Araujo, de la Universidad Nacional de Tucumán, y a la bioquímica Jimena Cosla, de la Universidad de Buenos Aires, que son residentes del Instituto Nacional de Medicamentos, también dentro de ANMAT. Así que bueno, muchas gracias a quienes están presentes y adelante con las charlas. Bueno, muchas gracias. Voy a compartir, me dicen si se ve todo bien, así arrancamos. Sí, sí. ¿Ahí se ve en pantalla completa? Sí, perfecto. Perfecto. Sí. Bueno, sí, perfectamente. Bueno, yo soy Luciana Garófalo. Ante todo, muchísimas gracias por el interés, por estar acá, y también es todo un honor inaugurar este ciclo de charlas, también como graduada de esta universidad.
Bueno, nosotros estamos en representación del ANMAT, del programa de residencias de ANMAT. Esta charla un poco la planificamos en un principio para contar y para informarles y compartir de qué se trata nuestro trabajo en los distintos institutos, y también es una invitación para quien le interese ser parte, porque ayer abrieron las inscripciones para este año, para el ingreso a examen. Así que, bueno, la idea es contarles un poco de qué se trata, cómo es el sistema de ingreso y cómo es el día a día, por así decirlo, de las residencias, tanto de alimentos como de medicamentos en la ANMAT. Bueno, como para empezar, poniéndonos a tono, un poco contar qué es la ANMAT, que es un ente que todos conocemos, pero a veces queda un poco difuso cuáles son sus competencias como ente regulador. Entonces, la misión de esta administración es la de realizar acciones de registro, control, fiscalización y vigilancia de la calidad y la sanidad de los productos que están bajo su competencia, que son los alimentos, los medicamentos, lo que se llama tecnología médica y los productos cosméticos. Entonces, dentro de, digamos, esa administración para ejercer estas distintas actividades, está conformada por institutos con competencias bien específicas. Bueno, tiene una dirección general y después el Instituto Nacional de Medicamentos, el Instituto Nacional de Alimentos y el de Productos Médicos. Como que estos 4 institutos conforman a esta administración nacional. Nosotros, las residencias que se dictan en el marco del ANMAT están en el Instituto Nacional de Medicamentos y en el de Alimentos, respectivamente la residencia de Medicamentos y Alimentos. Así que como también para ubicarnos vamos a hablar mucho de INAL y de INAME, bueno, son estos institutos que conforman a la Administración Nacional. Entonces, bueno, un poco lo que les comentaba recién, estas son las 2 residencias que se desarrollan en esta institución. Son residencias básicas, porque también existen las residencias post-básicas. En el caso de ANMAT solamente no hay una post-básica, que tienen 3 años de duración. En INAME el nombre es Residencia en Control de Calidad de Medicamentos, y en el INAL es una residencia en Seguridad e Inocuidad Alimentaria. Cada año hay un examen de ingreso, que ahora después les voy a contar un poco más en detalle, y se otorgan 4 vacantes por año para cada residencia. O sea, en total entran 8 residentes ANMAT cada año. Bueno, ¿y qué es una residencia o qué es ser residente? Básicamente, el sistema de residencias del equipo de salud, que está en el marco del programa de residencias del Ministerio de Salud, es un sistema de formación de posgrado en servicio, se llama, porque es como que de alguna manera nosotros nos estamos formando y especializando en un espacio específico de la salud pública, mientras que trabajamos a la par de las personas que nos capacitan. Es como que por un lado tenemos un bloque de capacitación y de aprendizaje, y por otro el trabajo diario y la práctica de ese aprendizaje en el espacio de trabajo. Es remunerado, entonces, bueno, uno puede como permitirse esta especialización en un área concreta, y tiene una dedicación exclusiva, una dedicación de tiempo completo. Bueno, como les decía, las residencias de ANMAT están financiadas por el Ministerio de Salud y forman parte del Sistema Nacional de Residencias, que quizás para nosotros es muy usual escuchar acerca de residencias médicas. Bueno, dentro de todo el sistema del equipo de salud también se encuentran las residencias de ANMAT. Bueno, ¿cuáles son los títulos habilitantes para ingresar a cada residencia? Les dejo acá el listado. Como verán, son bastante multidisciplinarias, es como que hay una gran lista de profesiones que habilitan al ingreso a cada residencia.
En el caso de las carreras que se dictan en UNCI, licenciatura en biotecnología es apta para el ingreso a cualquiera de las dos residencias, mientras que ingeniería en alimentos para la residencia en alimentos. Una cosa importante para tener en cuenta es que al momento del ingreso es excluyente tener hasta 5 años de graduado, o sea, pasados los 5 años de que te recibiste, ya no es posible tener este ingreso a las residencias. Bueno, ¿cuáles son nuestras condiciones laborales como residentes? En principio trabajamos bueno, en un horario de lunes a viernes de 40 horas semanales, que incluye 1 hora de almuerzo en esas 40 horas. Contamos con comedor en cada uno de los institutos y una cosa a aclarar, digamos que respecto de otro tipo de residencias, nosotros no realizamos guardias, o sea, tenemos un horario estable, sin guardias en el medio. Y en cuanto a la remuneración, a nuestras condiciones de contratación, tenemos un contrato por 3 años como empleados del Ministerio de Salud, donde bueno, contamos con aportes jubilatorios, con obra social, con vacaciones, que son 21 días, y la remuneración a medida que, o sea, se establece a partir de, está sujeta a un sueldo, que es el de asistente profesional dentro del escalafón de la carrera profesional del Estado, y a medida que uno va pasando de año, ese sueldo aumenta un 10%. Y bueno, también está ajustado, o sea, se ajusta y se actualiza por paritarias y demás. Eso como, bueno, medio en general, cuáles son como nuestras condiciones de contratación. Bueno, ¿y qué actividades realizamos? Esto en general, ahora vamos a hablar en específico como qué hacemos cada uno en sus residencias y en sus institutos. Bueno, en principio tenemos rotaciones, o sea, el hecho de ser, en nuestro caso, en ANMAT, contamos con lo que se llaman rotaciones, que es decir, que uno no ejerce su residencia siempre los 3 años en un mismo espacio o en un mismo área, sino que va pasando y rotando y capacitándose en distintos sectores o departamentos del instituto. Después, por otro lado, tenemos seminarios de residentes, que también les llamamos ciclos de actualización, que son ciclos donde recibimos capacitaciones o formaciones en las de competencias específicas de nuestra residencia, o sea, acá medicamentos tiene sus seminarios y alimentos tienen los suyos específicos, y después tenemos módulos transversales que son comunes a ambas instituciones, que ahora en otra diapositiva les cuento más o menos de qué se trata. Entonces, bueno, como les decía, las rotaciones son obligatorias, cada instituto trama su estrategia de rotaciones de manera distinta, y después tenemos una rotación de intensificación, que es en el último año de nuestra residencia, donde ahí elaboramos un trabajo final integrador, que es una condición obligatoria también para terminar la residencia, y también a veces podemos contar con la realización de una rotación externa, que eso es optativo, no es una rotación obligatoria. Por ejemplo, nosotros tenemos un compañero ahora que está haciendo una rotación por el Instituto Malbrán dentro del marco de la residencia. Eso también es una posibilidad. Bueno, los módulos transversales son estos que les contaba, que son básicamente capacitaciones comunes a todos los residentes de ANMAT, que bueno, son como temáticas más genéricas que tienen que ver con el hecho de ser trabajadores de la salud pública. Entonces, bueno, tocan esas temáticas: epidemiología, salud pública, educación, etcétera. Y lo que les contaba de los ciclos de actualización, que ya son contenidos complementarios más específicos de cada una de nuestras residencias. Bueno, para terminar con este bloque de contarles acerca del ingreso y demás, contarles que ahora, bueno, la inscripción para este nuevo ciclo está abierta, la preinscripción, hasta el 16 de junio, después, que es online. Acá les dejé los links y un mail de contacto para lo que sea que necesiten consultar. Después hay una inscripción donde, bueno, es básicamente una validación de la documentación en físico,
El examen es el 9 de agosto y se ingresa, o sea, las nuevas cortes ingresan a partir del 1 de octubre. Bueno, el examen, porque les decía, hay primero una inscripción donde es importante, esto también me parece importante aclararlo, y es que para ingresar a realizar una residencia en ANMAT es requisito excluyente contar con el título en mano. No se aceptan, como quizás en el caso de doctorados, que uno puede ingresar a su doctorado con el título en trámite. En este caso sí puede rendirse el examen con el título en trámite, pero al momento del ingreso a la residencia se tiene que contar con el título en papel. Bueno, y el examen consta de 100 preguntas de múltiple choice, a partir del cual después se elabora un orden de mérito, donde el puntaje de ese orden de mérito consta de una parte de la nota sacada en el examen más el promedio de finalización de tu carrera de grado, y con eso se establece un orden de mérito. ¿Qué es lo que se evalúa? Se evalúa una bibliografía específica. Cada residencia tiene su bibliografía específica, que está en el link que les dejo acá. Ahí pueden descargar un PDF donde está por cada residencia la bibliografía del examen, y bueno, eso es lo que se evalúa. Bien, hasta ahí creo que, bueno, cualquier consulta, si quieren preguntarme, después al final de la presentación lo vemos. Bárbaro, bueno, sigo yo. Bueno, yo soy Eugenia Coma, soy ingeniera en alimentos, también recibida de la UNTI, y soy residente de primer año del INAL. Bueno, ahora que Luciana ya les contó en general, digamos, de qué se tratan las residencias, la idea es ahora contarles más específico qué es lo que se hace en la residencia de inocuidad y seguridad de los alimentos. Bueno, esa diapositiva la pusimos como para que nos conozcan. Somos 4 residentes por año, y físicamente el INAL está en la calle Estados Unidos, en San Telmo. Bueno, las funciones del INAL, bueno, en caso de que las quieran leer, las pueden encontrar, están en el decreto 1271 del 2013, en el anexo 2, y bueno, ahí las resumimos un poco. Serían proteger la salud de la población por los riesgos asociados a los alimentos, contribuir a la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos y enfermedades no transmisibles, contribuir al desarrollo productivo y coordinar las actividades del Sistema Federal de Control con los organismos sanitarios de orden nacional, jurisdiccional y municipal. Y esta última función es importante resaltarlo porque, digamos, el INAL no es que funciona de manera aislada, sino que constantemente hay una articulación con el resto de las autoridades sanitarias, por ejemplo, con las bromatologías de las provincias. ¿Me pasás la diapo? Bueno, en el INAL hay 3 direcciones que son legislación e información alimentaria para la evaluación de riesgos, la dirección de fiscalización y control, y la dirección de prevención, vigilancia y coordinación jurisdiccional. En realidad el organigrama es más amplio, porque a su vez cada dirección tiene departamentos y servicios con tareas específicas, pero bueno, la idea es resumirles y irles contando qué es lo que hace cada dirección. Bueno, también acá la idea que tuvimos es ir plasmando en distintas imágenes las actividades que se hacen en el instituto, como para que vean qué es lo que pueden hacer en un organismo de control. Por ejemplo, en la Dirección de Legislación e Información Alimentaria se realiza todo lo que tiene que ver con las modificaciones y actualizaciones del Código Alimentario Argentino. Esto se hace en conjunto con los organismos que participan de la CONAL, que es la Comisión Nacional de Alimentos,
Pero bueno, dentro de legislación se coordinan todos los expedientes, se evalúan y se van tratando en conjunto con el resto también de las autoridades sanitarias. A su vez, en esta dirección hay representantes de CODEX, que es el organismo de referencia, digamos, internacional en materia de alimentos, y también representantes de Mercosur. Que esto también es importante porque el hecho de contar con representantes nos permite, digamos, poder plantear la postura de nuestro país en los temas, digamos, que se estén tratando, tanto en el ámbito del CODEX como Mercosur, o incluso llevar propuestas. También dentro de esta dirección está el departamento de CIFEGA, que es el Sistema de Información Federal para la gestión del control de los alimentos, que bueno, este sistema, antes, digamos, los expedientes se manejaba todo en papel. CIFEGA permitió, digamos, agilizar un montón de trámites, porque bueno, justamente a través del sistema, por ejemplo, se pueden hacer las inscripciones de los alimentos, de las industrias, reinscripciones, o sea, un montón de trámites que antes, al no contar con un sistema unificado, llevaban, digamos, mucho más tiempo. Y también permite contar con información actualizada y, bueno, tomar decisiones de manera más rápida. ¿Me pasas? Bueno, después la otra dirección es la Dirección de Prevención, Vigilancia y Coordinación Jurisdiccional, que desde esta dirección, una de las líneas de trabajo es RENAPRA, la Red Nacional de Protección de Alimentos, que es un espacio de articulación entre nación, provincias y los municipios, y realizan distintos tipos de actividades, por ejemplo, capacitaciones y proyectos colaborativos con los municipios, también elaboran guías de recomendaciones, brindan talleres, cursos, realizan campañas de concientización, después también están los proyectos de acompañamiento en territorio, que en este caso permite trabajar en los niveles locales, entonces se pueden desarrollar propuestas específicas en base a las particularidades o necesidades de cada lugar. También en esta dirección, desde el área de vigilancia, se realiza la coordinación de la gestión de retiros y denuncias, también en caso, por ejemplo, de que haya un incidente alimentario, se asiste a las jurisdicciones, esto se registra, o también se puede realizar un acompañamiento, por ejemplo, en un retiro de mercado de las industrias, colaborar en las inspecciones si es necesario, etc. Bueno, después está la Dirección de Fiscalización y Control, que también, bueno, tiene varios departamentos. Por ejemplo, desde el Departamento de Evaluación Técnica se otorga el RNE y RNPA, que son los registros de establecimiento y de productos alimenticios. En este caso, desde el INAL se otorgan estos registros para los productos que son importados. Y además de establecimientos y alimentos, también se autorizan los materiales en contacto con alimentos. También desde evaluación se hacen los trámites de libre circulación para los cargamentos que llegan al país. Y después, desde el Departamento de Inspectoría, en relación, digamos, a las inspecciones, estas se realizan también para otorgar el RNE a los depósitos que importan alimentos, como también para hacer el seguimiento o la reinscripción de esos registros. Las inspecciones se pueden realizar en el marco de diferentes programas de monitoreo oficiales, o por ejemplo en el marco del Plan Integral de Fiscalización para otorgar el certificado de buenas prácticas de manufactura.
También a veces se toman muestras para campañas de controles oficiales de determinados alimentos, por ejemplo, de aguas envasadas, aceites de oliva, entre otros. Bueno, y ahora la parte de laboratorio les va a seguir contando Luciana, que ya está justo rotando por ahí. Sí, una cosa que me olvidaba de contarles es que estas direcciones que cuenta Euge, nosotros, digamos, la manera en la que se dan las rotaciones en el Instituto de Alimentos es, durante 2 años, nosotros rotamos con rotaciones cortas de 3 meses algunas, de 6 meses otras, algunas de 1 mes, depende de las actividades y de la intensidad de actividades del departamento en cuestión. Rotamos durante 2 años por todos los departamentos. Y después, durante el tercer año, hacemos una intensificación en un departamento de nuestra elección donde nos quedamos y realizamos el trabajo final. Pero bueno, sí, cabe destacar que todo esto que les cuenta Euge, nosotros rotamos por todos esos sectores y somos capacitados y trabajamos también a la par de los distintos departamentos. Y bueno, un punto último, que es el de los laboratorios, del Laboratorio Nacional de Referencia, que forma parte de la Dirección de Fiscalización, es una parte bastante importante de rotaciones que tenemos, donde, bueno, rotamos por 2 laboratorios, por los que no rotamos tenemos seminarios de capacitación, y les cuento en general así cuáles son los laboratorios del INAL. Bueno, están el Laboratorio de Físico-Química General, donde se hacen técnicas de bromatología generales de cuantitativas y cualitativas de alimentos. Después está el Laboratorio de Alcoholes y Bebidas, bueno, que trabaja específicamente con estos productos, y también se trabaja mucho con AFIP para todo lo relacionado al grado alcohólico de las bebidas. El Laboratorio de Absorción Atómica, este es en el que estoy rotando yo actualmente, donde analizamos materiales inorgánicos, metales en aguas, en suplementos dietarios, en fórmulas lácteas. El Laboratorio de Microscopía, donde se hacen, bueno, análisis de composición, se analizan adulteraciones, posibles falsificaciones. El Laboratorio de Gases y Aceites. El de Contaminantes, donde que está dividido en 2 secciones, de micotoxinas y pesticidas. Y el de Materiales y Envases en Contactos con Alimentos, que también es algo a destacar, que en el INAL no solo trabajamos con alimentos, sino con materiales en contacto con ellos, y también envases, así que se cuenta con un laboratorio específico de esto. También está, bueno, el Laboratorio de Microbiología, que es un servicio bastante grande, y el Laboratorio de Gluten. O sea, ¿qué es lo que se trabaja en los laboratorios? Bueno, principalmente lo que tiene que ver con el control de los productos importados, que son en competencia específica del INAL. También se analizan alimentos donde se requiere algún certificado para exportación, y también, bueno, todo lo relacionado a denuncias, a oficios judiciales y a colaboraciones con las bromatologías provinciales y municipales, porque, bueno, ANMAT en este sentido actúa como un articulador y como un acompañante o de colaborador en todo lo que las bromatologías jurisdiccionales necesiten. Así que, bueno, hasta acá el INAL. Pasamos de página ahora. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Y se ve muy bien también. Bueno, ¿qué tal? Bueno, nosotros somos Joaquín y Jimena del INAME. Los dos somos residentes del 2º año de control de calidad de medicamentos. Y bueno, nosotros tenemos la particularidad, con algunas de las chicas también, que ingresamos justo en plena pandemia. Así que un poquito nuestra experiencia quizás difiere un poco de lo que sería en realidad la residencia, pero bueno, igual vamos a contarles bien de qué se trata, y como que seguramente este año ya sea más normal todo, así que van a tener la experiencia completa si nos eligen.
Bueno, nosotros estamos ubicados en Parque Patricios, en la avenida Caseros. Esta es la fachada del instituto. Sí. Bueno, como había mostrado antes, ANMAT está compuesta por distintos institutos, y dentro del INAME tenemos distintas direcciones. Las que nos van a interesar a nosotros son dos particularmente, que es donde van a ocurrir, digamos, todas las rotaciones. Tenemos la Dirección de Fiscalización y Gestión de Riesgos, y la Dirección de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos. Nosotros dos en este momento estamos en la de Fiscalización y Gestión de Riesgos. Yo estoy en la parte de microbiología y Joaco está en farmacotécnicos. Bien. Sí. Siguiente. Bueno, antes, digamos, de hablar específicamente en qué parte, digamos, tiene lugar la residencia, digamos, está bueno que conozcan un poco, a grosso modo, qué es lo que hace el INAME, digamos, además del control, por así llamarlo. A ver, el INAME también, además de hacer un control de fiscalización de los medicamentos a nivel nacional, también es el responsable de habilitar, digamos, la industria farmacéutica, el laboratorio al que va a producir los diferentes medicamentos. También es responsable de controlar, digamos, y de autorizar qué medicamentos son importados, de lo importado. Es responsable cuando hay complicaciones, por ejemplo, faltan IFAs o las API, que son los principios activos que los laboratorios compran, todo vienen de China o de la India, entonces la ANMAT es el que regule y autoriza que se pueda importar eso, y también, digamos, te controla el hecho cuando vos tenés una industria y estás produciendo, qué sé yo, un comprimido, un nuevo ibuprofeno, vos después de hacer todos los controles, de validar todos los procesos, el ANMAT viene y te hace una prueba que se llama prueba de primer lote, que hace que controla que ve que todo el producto que vos haces esté como vos decís que está, ¿me entendés? Como está en todos los documentos que presentás previamente. Ya son cuestiones, digamos, que también están buenas, son interesantes, que uno, digamos, cuando está dentro de la residencia, de a poco se va dando cuenta de todas las otras cosas que hay, y bueno, se va dando cuenta como de grande, digamos, y de complejo es al final un instituto que uno dice, bueno, sí, el medicamento, ¿no? ¿Qué más complejo puede ser? Pero en realidad abarca un montón de cosas. Pasa nomás. Bueno, esto, digamos, que es lo que sería específicamente dentro de la residencia, o dentro, en realidad, del Departamento de Fiscalización y Control. Serían estas tres patas, por así decirlo, que el control y fiscalización propiamente dicha, que son todos los análisis que se le pueden sacar a los medicamentos, y también en las inspecciones, y ahí enganchamos con inspecciones a los establecimientos, que pueden ser ya sea que vas a pedir muestra para un plan de trabajo o por una denuncia, que enganchamos ahora con la tercera pata, que es la farmacovigilancia y los planes de trabajo. Entonces, como que son tres pilares que están muy conectados entre sí. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, para comentar, te llega una denuncia que un medicamento no te hace efecto. Vas a inspeccionar al establecimiento para pedir muestra de archivo, que es la que ellos tienen guardada. Y con esa muestra de archivo hace un control, o sea, un diferente ensayo farmacotécnico, demás, digamos, para ver si realmente cumple o qué pasó, digamos. Y entonces como que está todo, es como un... Interconectado. Claro, una cosa así. Pasa nomás. Bien. Bueno, estas, digamos, son bueno, son otras cuestiones que, bueno, ya las vamos a explicar cada uno en los servicios que tiene el INAME, porque al ser tantas cosas, digamos, que tienes que controlar y ver, es normal que esté dividido, como pasa en el INAL, digamos, que hay diferentes sectores, servicios, y cada sector tiene su área y diferentes cosas. Pasa nomás. Bueno, acá les vamos a contar un poquito cómo está organizado acá en el INAME el programa de la residencia, que difiere, como decían las chicas, del programa que tienen en INAL. Acá, bueno, tenemos en el primer año, tenemos 6 meses que se hacen rotaciones técnicas por todos los sectores que están comprendidos, digamos, dentro de la residencia, que ya vamos a ver qué sectores son. Luego de esos 6 meses se hace medio como entre el perfil que tiene el residente
y un poco también las necesidades que haya en la dirección, se elige un área donde esa persona va a hacer su etapa, digamos, de profundización, que sería el segundo año, pero que en realidad empieza en el primer año, digamos, son 6 meses de rotaciones, por creo que 6 servicios más o menos, y a partir del 7º mes ya uno queda fijo en un área. Y a partir de ese momento, hasta que finaliza la residencia, uno se queda ahí. Tenemos este segundo año que se profundiza en esa área, y el tercer año sería la etapa de especialización, que es en el momento en el que uno va a empezar a preparar el trabajo final, que ese trabajo final también un poco se pauta entre la necesidad que hay del servicio y también un poco lo que uno desea desarrollar. A veces en cada servicio hay planes de trabajo que responden, digamos, a una problemática quizás, y bueno, uno se pone en la tarea de investigar y desarrollar todo este trabajo a lo largo de todo ese año, y bueno, se presenta como trabajo final antes de finalizar la residencia, y bueno, y ahí te dan el aprobado. Si está todo bien. Después, para pasar de año, también se hace como una especie de evaluación, de primero a segundo año es una evaluación de conocimientos de todas las áreas por las que uno pasó, y de segundo a tercer año, como uno ya está en un servicio, el pase, digamos, queda como a cargo del jefe de ese servicio, y hará una evaluación también, dependiendo de cómo haya visto a esa persona durante todo el año. Bueno, o sea, es la evaluación de desempeño. Que me quedó como... esto. Bueno, como les decíamos, el INAME está dividido en varias direcciones, pero en las que a nosotros, digamos, nos compete es la dirección de evaluación y control de biológicos y radiofármacos, que dentro de esta dirección está específicamente este departamento del Laboratorio Nacional para el Estudio y Control de Biológicos, que tiene a su cargo 3 servicios. Entonces la rotación va a consistir, digamos, en pasar por estos 3 servicios. Tenemos el servicio de laboratorio de inmunobiológicos, servicio de laboratorio de biológicos y radiofármacos, y servicio de ciencia veterinaria. Acá en el instituto tenemos un bioterio que está a cargo de un veterinario. Y bueno, después en lo que es la dirección de fiscalización y gestión de riesgo, tenemos por un lado el Departamento de Laboratorio Nacional de Control, que tiene 4 servicios por los que vamos a hacer las rotaciones. Tenemos el de Laboratorio Físico-Químico, el de Laboratorio de Ensayos Farmacotécnicos, Laboratorio Microbiológico y el Servicio de Sustancia de Referencia. Y después también, por otro lado, tenemos el Departamento de Farmacodinamia, Farmacocinética y Toxicología, que bueno, también tiene como unas áreas medio independientes entre sí: evaluación preclínica y toxicológica, bioexenciones y farmacocinética. Bueno, un poco, o sea, es inherente, digamos, que es mucho bagaje, digamos, farmacológico, ¿viste? Porque es todo bioextensiones, farmacocinética, toxicología. Son temas, digamos, que si sos farmacéutico es como que te ayuda bastante, pero no es que sea totalmente excluyente. Qué sé yo. En sí los servicios son bastante, digamos, accesibles, porque son cosas que uno va aprendiendo casi desde cero. Digamos, yo que soy farmacéutico, cuando ingresé, qué sé yo, habían, qué sé yo, algunas cosas que sí te acordaba de allá, de los primeros años, pero que realmente tenías que volver a leer y volver a aprender, y tuve compañeras que por ejemplo, la Jime, digamos, que ella es bioquímica, que al principio estaba como perdida. Claro, digamos. Pero en Tecnia, por ejemplo, que es una materia puramente farmacéutica casi, pero ¿se la pasaste bien o no? O sea, no fue algo que le complicó. Sí, es como que
Yo, por ejemplo, entré en microbiología y fue la única materia, creo, más en común que tuve con la carrera, y la verdad que no, nada que ver. O sea, tiene un fundamento, obviamente, porque en microbiología vi que son bacterias, que son no sé qué, pero la verdad que acá los ensayos que hacemos son cosas que nunca había hecho. Pero bueno, o sea, con la residencia lo que está bueno es eso, que te tienen paciencia, digamos, para aprender, y que aceptan que uno no tiene los conocimientos y que vas a ir aprendiendo de a poco. Si les interesa, por ejemplo, lo que sería trabajar en la industria, una de las cosas buenas de hacer la residencia es que tenés como un acercamiento a lo que hacen en todos los laboratorios, porque entre una de las actividades que podemos hacer, además de lo que es laboratorio en sí, es también evaluar expedientes que vienen de los distintos laboratorios. Y ahí uno más o menos también va viendo cómo trabajan en los distintos laboratorios, entonces eso también te va a ir después marcando si uno quiere realmente ir para un lado o quedarse. También una de las cosas que a mí más o menos me convencieron era... ¿Qué pasa? Se apagó la cámara. Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, creo que sí. Sí, sí. Ah, listo, está bien. Sí, sí, perfecto. Una de las cosas que me habían dicho, digamos, también como para convencer a uno, es que cuando uno quizás trabaja en una empresa, en un laboratorio que elabora medicamentos, vos vas a trabajar siempre con ese medicamento, esas marcas que ellos comercializan, y es todo lo que vas a ver durante, bueno, obviamente, quizás uno no se va a quedar toda la vida en un mismo lugar, pero si te quedas unos años vas a ver siempre lo mismo, va a ser siempre la misma forma de trabajar. Estando acá, uno tiene como esa cosa de trabajar siempre con distintos tipos de muestras, te da como una adaptabilidad, digamos, a tener que un día, no sé, analizar comprimido y otro día analizar, no sé, una solución para los ojos o para lo que sea, que quizás eso en un laboratorio no lo vas a tener. Entonces, o sea, en ese sentido, como la experiencia de hacer la residencia y acá, o sea, te aporta bastante, mucho valor y además, o sea, la gente, la verdad, que trabaja acá es súper capaz, o sea, saben muchísimo, así que, no sé, eso está bueno de la residencia. Sí, para cerrar también un poco, es como que uno de los servicios que más, teniendo en cuenta, digamos, que ustedes que, digamos, que nos están escuchando son o biotecnólogos o ingenieros en alimentos, en el caso del INAME, que serían los biotecnólogos, el servicio, digamos, que más le incumbería, el que más le gustaría, yo creo, sería el servicio de la división, digamos, la dirección de microbiología, de biológicos. De biológicos, medicamentos biológicos, porque está muy orientado, en realidad está totalmente orientado a productos, son principios activos, que son producidos por microorganismos, en la mayoría de los casos, o alguna proteína, o inmunológico, o toda alguna cuestión que tiene que ver mucho más con un microorganismo o con procesos biológicos, digamos, en la producción más que nada. Entonces, y aparte siempre tienen como una actualización constante todo el tiempo, o sea, para mí ese es uno de los servicios más, va una de las direcciones así, claro, más en lo novedoso, digamos, claro, que trabajan con cosas más novedosas. Pero sí, o sea, yo creo que para biotecnólogos... Claro, y está apuntado al hecho de que, digamos, para biotecnología, digamos, es la parte ya industrial, digamos, porque uno sale ahí, se capacita, qué sé yo, en control de calidad, pero también para tener cierta idea del control de calidad tenés que conocer el proceso de elaboración y producción, entonces está todo relacionado, digamos, y ya vas aprendiendo el bagaje, todo, porque si en algún momento uno termina la residencia y bueno, quiere seguir buscando otro lugar, ya tiene, ¿me entendés? Ya conocés ciertas cosas, no estás tan desnudo en ciertas cuestiones, y también vas conociendo gente que al fin y al cabo podés conocer,
cuando haces las inspecciones vas a los laboratorios, te empiezan a conocer y es como que ya está en el ambiente. Siempre es muy bueno para, si uno tiene pensado, digamos, la parte industrial, por así decirlo, la parte de producción. Te abre Y muchas aparte puertas. también te da como mucha cosa de estar muy en contacto con la parte regulatoria, Claro, que también, o sea, es como... que es la otra. es mucha información y que la verdad acá, como uno lo está viendo constantemente, por ejemplo en evaluación de expedientes, te termina aprendiendo las disposiciones, las leyes, todo, y yo creo que en la industria eso sería difícil, porque uno está como más limitado y más, como más en una caja, digamos, y haciendo una cosa y quizás no se puede diversificar tanto. Pasá nomás, Lu, al final, las últimas 2 diapos, son un par de fotos para que vean nomás un poco cómo es el laboratorio, que es básicamente un laboratorio normal. Sí, tenemos ahí la foto que les mostramos al principio, que es el INAME, que es donde está la parte de dirección de fiscalización y gestión, que es donde están casi todos los servicios, y este que se ve acá es el laboratorio de biológico que está al lado, es como un anexo que tiene un poco más moderno, más nuevo, Sí, con los laboratorios también un poco más modernizados, y bueno, ahí como ven, trabajan con distintas herramientas, hacen biología molecular, endotoxinas. Y después en la siguiente tenemos el servicio de laboratorio microbiológico, que también es un laboratorio que se hizo a nuevo hace poco, así que también tiene unas instalaciones bastante modernas, y bueno, lo que hacemos más o menos, así a grandes rasgos, es control higiénico, que es, digamos, ver en un medicamento si uno tiene límites de aceptación de microorganismos. Entonces en control higiénico vos, bueno, buscas eso hasta qué punto, si hay alguna contaminación, si se puede aceptar o no que esté en esa especialidad. Y después, bueno, lo que es esterilidad sería ya cuando uno trata con muestras estériles, que ahí no se admite presencia, digamos, de microorganismos. Así que por eso también, por ejemplo, en la foto se ve a las chicas completamente tapadas, porque bueno, es un área mucho más limpia que el resto, así que bueno. Y bueno, también hacemos valoración de antibióticos. Bueno, y eso más o menos sería... No pudimos cargar las fotos del resto del instituto, pero bueno. Perfecto. Y bueno, si tienen alguna consulta, nos pueden hacer ahora o nos pueden escribir un mail, no tenemos problema en responderles las dudas que tengan, que les haya quedado. Tal cual, ahí Bueno, muchísimas gracias. Nuestros correos para lo que, porque bueno, también esto va a quedar grabado, así que quienes lo estén viendo por diferido y les quedó cualquier consulta, nos escriben a cualquiera. Muchísimas gracias, bueno, Luciana, María Eugenia, Joaquín y Jimena. Justo acá ya tenemos algunas consultas en el chat que las voy a ir leyendo. La primera consulta es de Lucía, dice: muchas gracias por la charla. Ayer hice la prescripción, es muy difícil el examen para alimentos, me tengo que estudiar casi toda la carrera otra vez. ¿Alguna recomendación? También les quería consultar si es full presencial o hacen algo de home office. Sí, hay que estudiarse toda la carrera. No, sí. Bueno, la bibliografía se estuvo trabajando este último tiempo, como para pulirla, y porque antes la verdad es que era muy, muy amplia, así que bueno, dentro de todo se intentó limitar un poco más, y la verdad es que tiene esto la residencia, como abarca muchas aristas, desde la normativa, la reglamentaria, la más bien técnica, o también tiene una pata industrial, que es lo que tiene que ver con las inspecciones, o sea, como que si lo relacionamos con materias de la carrera, son como muchas materias las que hay que volver a rever. Yo en su momento, cuando estaba preparando el examen, me apoyé muchísimo con los apuntes de la universidad, como que volví mucho a eso, a bromatología, a química de los alimentos, como está bueno hacer una base ahí. Y con respecto a la bimodalidad,
La verdad es que, bueno, nosotras ingresamos en plena pandemia. Yo, por ejemplo, ingresé en el 2020, Euge ingresó el año pasado, y tuvimos una gran parte de trabajo remoto, que ahora se está intentando volver todo lo posible a la presencialidad, pero es como que, bueno, va variando. Hasta hace no mucho teníamos un día remoto donde teníamos las capacitaciones, ahora estamos yendo todos los días, pero también es cierto que depende de la rotación en la que uno esté y depende de las actividades que realice, puede eso ser más o no flexible. Yo, por ejemplo, ahora estoy rotando por laboratorios, entonces es imposible que pueda hacer algo remoto. Pero sí en otras rotaciones, que capaz son más de normativa y de legislación, quizás sí se puede como hacer algo más bimodal. Perdón, quería agregar en relación al examen, que bueno, si bien es como abarca bastantes temas, lo bueno es que, digamos, generalmente si uno estudia la bibliografía, generalmente no se sale, digamos, de eso, no es que te van a salir con cualquier cosa. O sea, generalmente se respeta lo que está en la bibliografía, así que esa sería la parte positiva, pero sí es bastante. Sí, y que tampoco son preguntas muy, no sé, no te van a preguntar el número de un artículo, por ejemplo, o sea, como que van más a una cuestión más de contenido, no son preguntas alocadas en ese sentido, o donde uno tenga que memorizar, no sé, cuestiones que en general a veces nosotros como ingenieros como que nos cuesta más esa parte legal o le tenemos como más miedo, pero es mucho más conceptual las preguntas relacionadas a eso. Buenísimo, muchas gracias. Ahí tenemos otra consulta de Vanessa que dice: hola, excelente la charla. Les consulto dos cosas. Primero, me da curiosidad saber si reciben muchas denuncias por alimentos elaborados sin aprobación de ANMAT y cómo procede el ANMAT en caso de recibir esa denuncia. Esa es la primera. No sé si... Bueno, las denuncias bueno, entiendo que en este caso los alimentos, son denuncias entonces que llegan al INAL y pueden provenir por distintas fuentes. Pueden haber denuncias que provengan de consumidores que van y realizan su denuncia al INAL, o pueden ser también denuncias que elevan las bromatologías provinciales o jurisdiccionales acerca de algún alimento. ¿Cómo procede el instituto? Depende de qué tipo de infracción se está realizando. Si tiene que ver con que no hay un registro, ahí hay como una serie de pasos a seguir. Por ejemplo, si es un alimento que tiene un registro y que de dudosa procedencia, que quizás no se sabe si efectivamente es un registro real, entonces en principio el INAL lo que hace es ver de dónde se supone que es ese registro, porque cada registro tiene un código que habla de cuál es la provincia en la cual se fabricó ese alimento. Entonces ahí lo primero que hay es una consulta federal donde se le consulta a la provincia donde supuestamente ese alimento está registrado, si efectivamente ellos lo tienen en su base de datos, y si no es así, y existe, o sea, ahí hay que ver también con qué información se cuenta. Si hay información acerca del establecimiento, se va a hacer una inspección al establecimiento de existir. Pasa mucho que a veces hay alguna dirección y uno va al lugar y no hay nada, o hay, no sé, una fotocopiadora, como que de esas historias hay muchas. Entonces, en esos casos lo que se hace es una alerta de prohibición de comercialización. Como no se puede hacer un retiro porque uno no tiene trazabilidad de ese alimento, lo único que queda es ir a la prohibición, digamos, y alertar a la población acerca de la falsificación o la no legitimidad de ese alimento. Ese es un tipo de camino, digamos, por el cual puede correr una denuncia, pero lo cierto es que como que hay muchos tipos de denuncias distintas y en función de eso también es cómo se procede. No sé si fui clara o medio... Si me lo quieren contestar. No, sí. Sí, se súper entendió.
Y la segunda parte es, se relaciona con el estudio del coronavirus en ANMAT. ¿Tienen laboratorios equipados para trabajar con ese nivel de bioseguridad o realizan sus estudios en Malbrán? Sí, o sea, la vacuna del COVID, al ser un producto biológico, nosotros digamos, como estamos en el otro lado, trabajamos con sintéticos, no estamos muy al tanto qué es lo que tienen y qué no, digamos, porque como fue por encima de la pandemia, no pudimos rotar, pero fue por el caso particular de la pandemia que fue justo en el 2020, ¿no? Claro, sí. Justo ahí nos mató, digamos. Pero, por ejemplo, no sé si para el COVID, porque el COVID es algo muy nuevo, pero por ejemplo para el estudio de otras vacunas, también por ejemplo alguna vacuna contra la influenza o contra la gripe común y demás, se pueden hacer estudios, porque realmente se hacen en animales, digamos, que vos los sometés al inocular al organismo y después lo sometés, digamos, a una cierta dosis o un inóculo del virus, digamos, y ves si hay respuesta. Eso depende, digamos, diferentes estudios depende por qué viene la denuncia, si la vacuna viene porque supuestamente no usa efecto, se hace esa prueba. Ahora, por ejemplo, hace un año tuvimos acá, digamos, en farmacotécnicos, trabajando con una vacuna del COVID, creo que no sé si era la Sinopharm o la India, era una de esas dos, que no vino por falta de eficacia, sino vino por control general, por presencia de partículas, que es uno de los ensayos farmacotécnicos que se le hace a todos los inyectables. Y dio bien, digamos, no dio dentro de las especificaciones, pero o sea, no necesitamos mucho más cuidado porque prácticamente es como cualquier vacuna, digamos, vos lo tenés ahí mientras no te lo tomes, digamos, no te lo inyectes, digamos, no te va a hacer mal. Ahora, si vos trabajás con el inocuo, o sea, para probar la eficacia, que sería trabajar con el virus, con el organismo, la gente que produce infección, ahí sí tenés que tener, por eso te digo, no desconozco si ellos tendrán cabina de seguridad o alguna otra cosa para proteger, deberían tener, no sé, la verdad, pero el Malbrán seguro que habrán mandado, porque ellos como trabajan con todo eso, con todo eso, esos organismos y microorganismos, seguro que deben tener las medidas. Pero más allá no sabría decirte, ¿no? Sí, yo justo en relación a esta pregunta que hace Vanessa, tenía también bueno, ahí usted está diciendo muchas gracias. Sí. Tenía una pregunta también relacionada con COVID. Ahora que hubo que hacer, digamos, todas las evaluaciones con mayor rapidez, porque por ejemplo, no sé, los kits se necesitaban rápido, ¿hubo ahí un cambio en cómo se llevó adelante desde ANMAT estas evaluaciones? No, porque los que controlan, los que ven toda la parte de estudios clínicos y preclínicos y después clínicos, que se le hace a cualquier medicamento, digamos, nuevo, novedoso, se lo hizo con un nuevo mecanismo en el cual generalmente siempre te explican que vos para aprobar un medicamento tenés que entre 5 y 7 años, entre la parte de producción, preclínico, que es con animales, clínico, y después se va escalando a nivel de piloto, se va escalando para después llegar a tener una producción a nivel mucho más grande. Eso demora en tanto, ¿por qué? Porque antes siempre los espacios en que vos lo hacías eran como en parte separados, digamos. Ahora por la pandemia y por la necesidad que en ese año, el 2020, se necesitaba que se salga la vacuna cuanto antes, digamos, vos tenías el preclínico y ya a la vez ya estabas haciendo la parte, digamos, el preescalado, ¿me entendés? ¿Para qué? Para poder acortar los tiempos y que los ensayos, por ejemplo, ya puedas tener ensayos clínicos, o cuanto antes, fase 1, fase 2, y los datos tengas mucho más acotados, pero tengas datos al fin, digamos. Eso llevó que, digamos, se pueda sacar la vacuna en casi 6, un poco más, 8 meses, creo que fue de que se empezó a hacerlo, se empezó a ver que había eficacia, digamos. Por eso, por la parte esa, digamos, de controles en estudios clínicos, el ANMAT, la gente de biológico, que son los responsables de ver toda esa parte, nos han contado, nosotros hicimos la rotación, nos han contado, porque fue justo la parte del COVID, y nos han contado cómo hicieron ellos y por qué, digamos, no es que se aceleró y se le puso el gancho a cualquier cosa, sino que había cierto fundamento por qué se acortó el tiempo y por qué era el tiempo de aprobación de esos estudios que antes demoraban años, 5 o 6 años, hizo mucho menos tiempo, digamos. Igual, digamos, como todo medicamento conlleva un riesgo, eso es inevitable, en el sentido que, por ejemplo, qué sé yo, el ibuprofeno que se viene tomando desde hace 50, 70 años, tiene ciertas reacciones
o la aspirina, por ejemplo, el síndrome de Reye que le da a los chicos cuando uno toma aspirineta, el ácido acetilsalicílico, es una reacción que es bastante grave, pero la probabilidad que suceda es tan baja que recién después de años se empieza a ver, se empieza a tener registro y a salir eso. Es por eso que, por ejemplo, ahora con la Pfizer se está estudiando, se está viendo si hay alguna correlación entre la vacuna en sí, en realidad entre la nueva plataforma que se utilizó para esa vacuna y con las afecciones cardíacas en deportistas de alto rendimiento. Pero hasta ahora son preliminares y se tiene que terminar de hacer toda una parte estadística y demás para ver si hay cierta correlación, porque a veces capaz que es significativamente estadístico, no tiene relación. Pero es como todo, digamos, se va avanzando y a veces también hay que ver cuánto el riesgo-beneficio, ¿no? Sí, porque si la reacción es grave, pero solamente tiene una probabilidad de que te ocurra muy baja, al fin y al cabo conviene, digamos, directamente correr ciertos riesgos, digamos, de cierta manera. Buenísimo, muchísimas gracias, Joaquín. No. Bueno, no tenemos más preguntas en el chat, así que siendo las 19:10, les agradecemos muchísimo a los 4 por haber estado acá. La verdad que muy lindo haber abierto este primer, el ciclo de charlas con esta primera charla, súper interesante para entender cómo funciona el ANMAT en general y también para la gente que esté interesada en ingresar a ser residente, bueno, como la primera pregunta que teníamos de Lucía, que se está preparando para el examen. Así que les agradecemos un montón el tiempo y la disposición. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima charla de la carrera después de la carrera. Perfecto. Muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Por favor, no, gracias. Un gusto. Gracias. Saludos. Igualmente, chao, buenas tardes.